fueron engañados por Coraindoshil, un streamer peruano quien llamó su atención por vivir en un cerro, su piso de tierra, un techo que no lo cubría de la lluvia y lo más irrisorio, una PC gamer valorada en $5.000. Lo que nos hace preguntarnos por qué no mejorar la casa en vez de la computadora. Para Koira la respuesta era clara: vivir del streaming, algo que requería tener una PC potente. Conmovió nuestro corazón con su piso de tierra, su techo que no lo cubría de las lluvias, un lugar que no lo salvaba de las frías noches en el cerro que vivía. Con esto conmovió y tocó el corazón de la elite del streaming, pero el tiempo le quitó esa máscara de falsa humildad, que en verdad todo era una fachada, que las donaciones de Ibai y Tigrev no irían para su techo, para su piso, para mejorar la calidad de su vida, sino que todo iría para su computadora, un sinsentido porque su computadora ya era muy buena, demostrando que Koira nunca intentó escapar de la pobreza, que él siempre estuvo cómodo allí. Durante semanas la historia de Koira recorrió internet como un ejemplo perfecto de superación, un joven peruano viviendo en condiciones muy precarias, apostando todo a su sueño, intentando abrirse camino en el streaming. La imagen era muy poderosa, un contraste imposible de ignorar: tierra en el suelo, paredes incompletas y en medio de todo una máquina que costaba miles de dólares. Era fácil empatizar, era muy fácil de creer, porque encajaba perfectamente en la narrativa que ya conocemos: alguien sin recursos luchando contra todo, usando lo poco que tiene para cambiar su destino. Y en ese contexto la PC no era un lujo, era una herramienta, una inversión, un riesgo calculado, o al menos eso parecía. Pero hay que reconocer que el crecimiento de Koira no fue casualidad. Con su actividad constante en múltiples plataformas pudo ganar visibilidad rápidamente, streams en simultáneo, contenido frecuente, interacción constante. Esa intensidad llamó la atención de figuras grandes. Primero fue Ibai Llanos, luego el propio Tigrev. Cuando alguien de ese nivel te mira, todo cambia, tu historia se amplifica y de cierta forma tu narrativa se legitima ante un público mucho mayor. Tu imagen de superación personal se consolida, y eso fue exactamente lo que pasó con Koira. El punto clave de esta historia ocurre con Tigrev. No solo lo expuso a una audiencia masiva, sino que tomó una decisión que cambiaría todo. Le donó 5.000 euros. No solo era dinero, era una señal, un respaldo, una validación. El mensaje implícito era claro: confío en tu historia, confío en ti, Koira. Y toda la audiencia que miraba a Koira lo entendió de esa forma. Para todos nosotros ese dinero tenía un destino lógico: mejorar su casa, salir al menos parcialmente de esa situación evidente de precariedad, quizás dejar de tener un piso de tierra, porque más allá del streaming había una realidad imposible de ignorar. Y es aquí donde ocurre el momento de quiebre: un simple tweet, una imagen y una frase que cambió la perspectiva de todos. En él se veía a Koira diciendo lo siguiente: una escena romántica con mi nuevo procesador. No hizo falta ninguna palabra más. De esta forma todos entendimos que el dinero no había sido para la casa, había ido todo otra vez a su computadora gamer. La reacción de todos fue la más normal. Lo que antes parecía admiración por la historia de Koira se transformó en rechazo. Lo que antes era empatía se convirtió en ataque. Miles de personas empezaron a cuestionarlo, a insultarlo, a señalarlo como alguien que había engañado a todos. Todo ese relato que se construyó alrededor de Koira se había caído. Ya no era el joven luchador, era alguien que había usado su historia para obtener dinero y gastarlo en algo totalmente innecesario. Pero para entender si realmente hubo un engaño hay que ir más allá de la reacción emocional, hay que analizar los hechos. Antes de la donación, Koira ya tenía una computadora potente, un procesador moderno, suficiente memoria RAM y una tarjeta gráfica de altísimo nivel. No era una PC básica, era un equipo capaz de manejar perfectamente lo que le hacía: jugar, transmitir, editar contenido. No tenía ninguna limitación, no había ningún cuello de botella que justificase una actualización al último modelo, lo que claramente nos hace enojar. ¿Por qué gastar más cuando tienes otras prioridades como tu techo, tu piso o quizás tus familiares? La respuesta es un poco incómoda y es porque simplemente le apeteció, no porque lo necesitara, no porque fuera indispensable, sino porque simplemente priorizó eso. De hecho, cuando Tigrev conoció a Koira, le dijo que su PC era mucho más potente que la suya. Después de recibir la donación de Tigrev, no hizo una mejora puntual, hizo una cadena de upgrades: nuevo procesador, más memoria RAM, cambio de almacenamiento, nueva placa madre, sistema de refrigeración y finalmente una tarjeta gráfica aún más potente. Cada decisión por separado podría tener cierta lógica, pero en conjunto muestra un patrón. No se trataba de optimizar, se trataba de ostentar. Ese patrón no solo aparece en su computadora, también se refleja en otros elementos, por ejemplo su teléfono, un dispositivo de gama alta innecesario para sus tareas principales. No lo usa como cámara principal, no hace IRLs, no lo usa para edición, no lo usa como herramienta de producción. Es solo un objeto de consumo personal, es otro
indicador. Ya no se trata de con mi dinero hago lo que sea, se trata de prioridades, porque mientras invertía en hardware su entorno seguía mostrando carencias y eso es lo que molestó a todos, no el gasto en sí, sino el contraste. De esa forma todos se quedaron con esa parte de la historia. Sin embargo, Koira sí invirtió en su casa, puso un piso sólido, reforzó la estructura de su casa y mejoró algunas partes de su techo. Pero entonces, ¿por qué la gente piensa esto sobre Koira? Porque esas mejoras no generan impacto, no son virales, no provocan reacción, no alimentan el conflicto. Una foto de una casa ligeramente mejorada no compiten con la imagen de su PC. El algoritmo no apremia las buenas noticias, solo premia lo polémico. Ahora bien, no significa que la computadora de Koira esté justificada, porque si algo es claro es que Koira prioriza su PC incluso cuando ya no es suficiente, lo pone por encima de todo, y esto no es una acusación, es la realidad misma. Pero hay algo que es ciertamente incómodo. Koira nunca ocultó esto, lo que nos quiere decir que para él este comportamiento no es algo de lo que avergonzarse. Durante uno de sus streamings en la que se le habló de la donación, se le hizo la pregunta directa: ¿qué harías primero con el dinero? Y su respuesta fue clara: voy a mejorar el procesador, después la casa. En verdad, él nunca mintió, no manipuló a nadie en ese momento, no hubo una promesa rota, por así decirlo. Entonces, ¿dónde está el engaño? Y no está en lo que él dijo, sino está en lo que la gente asumió. La audiencia construyó una expectativa, los creadores que lo apoyaron interpretaron su historia bajo ciertos valores, y cuando la realidad no coincidió con esa interpretación, solo apareció la frustración. Desde esa perspectiva, el engaño no es literal, es narrativo. Koira representaba algo que la gente quería ver. Cuando dejó de encajar en ese molde, fue rechazado. Pero eso no le exime de responsabilidad, porque aunque no mintió, sí hay un problema claro en su comportamiento, su relación con el consumo desmedido. No se trata de comprar algo caro, se trata de hacerlo de forma repetitiva, incluso cuando ya no te aporta ningún valor. Se trata de buscar constantemente una mejora que no cambie el resultado. Eso es lo que define el patrón de Koira, porque tener una computadora mega potente del año anterior a tener una del año actual no cambia en nada, no hace que crezca mágicamente, no multiplica su audiencia, pero sí satisface algo en Koira, y es un consumismo desmedido. Y mientras ese patrón se mantenga, siempre va a haber un siguiente upgrade, siempre va a haber una excusa para comprar el último procesador, la última gráfica, y eso le impide cerrar el ciclo. Nunca va a sentir que es suficiente. Ese es el verdadero problema de Koira, no la PC, no la donación, sino la lógica detrás de sus acciones. Al mismo tiempo, la reacción del público tampoco fue racional. Hubo críticas válidas, pero también hubo ataques desproporcionados, insultos, deshumanización, exageraciones. Se lo trató como si hubiera cometido una estafa, cuando en realidad nunca hubo un acuerdo, nunca hubo una condición explícita. Se le dio dinero, él usó según sus prioridades, y eso puede ser criticable, pero claramente no es un fraude. La diferencia es importante porque marca el límite entre el juicio y el ataque. Incluso el propio Tigres mostró incomodidad con sus decisiones, porque cuando alguien ayuda, muchas veces espera que esa ayuda se use de cierta forma, aunque ésta no lo diga explícitamente. Y cuando eso no ocurre, aparece la decepción. Al final, la historia de Korendoshi no es tan simple como parece. No es un héroe, tampoco un villano, es alguien con malas prioridades, en un entorno que amplifica cada mala decisión, y rodeado de una audiencia que construye relatos y luego castiga cuando esos relatos se rompen. El verdadero aprendizaje no está en juzgarlo, está en entender el patrón del consumismo, porque ese impulso de consumir más, de mejorar lo que ya funciona, de justificar cada gasto como necesario, no es exclusivamente de Koira, está en todas partes, y mientras no se cuestione, se repetirá una y otra vez. El cerro en Perú. Pero bueno, ya sé, el morbo mueve las cosas, así que vayamos con esto.